Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de temas importantes que tienen que ver con la situación de la agricultura en nuestro país ante la sequía que se ha generado en el último mes. Vamos a hablar de los impactos de la sequía en la agricultura nacional y es un gusto para mí recibir a Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara, AESCLA. También está conmigo Ramiro Enríquez del Foro Agropecuario. Y también me acompaña Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Caballeros, bienvenidos a República, un gusto. Un gusto entre nosotros, gracias por la invitación. Gracias, bienvenido Ramiro, buen día. Bueno, gracias por la invitación. Raúl, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Bueno, gracias por estar conmigo esta mañana y hay varios aspectos que me gustaría que abordemos sobre el tema. Vamos a ir incorporando algunos posicionamientos, declaraciones que hemos tenido en el transcurso de la semana, porque también el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, estuvo con nosotros semanas atrás y dándonos su posicionamiento desde la lectura agrícola, pero también la ministra de Medio Ambiente nos dio su postura y las implicaciones que tiene desde la perspectiva de este ministerio el cambio climático y de una de las afectaciones principales es el tema de la agricultura. Pero iniciemos un poco con esto, Luis. Si ponemos números, si le ponemos cifras, ¿cuáles son los números respecto al impacto o la implicación que ha tenido la sequía en la agricultura nacional? En algunas zonas 30 días sin lluvias, en otras un poco menos, pero aún así hay un impacto. ¿Cuál es el impacto principal en números? Bueno, en primer lugar nosotros hemos venido manejando la sequía desde, le hemos dado seguimiento y hemos ido teniendo estadísticas conforme va avanzando el tiempo. Sí. Inicialmente nosotros habíamos visto que solo Oriente estaba siendo afectado, pero conforme iba avanzando el invierno iba afectando otras zonas del país. Inicialmente nosotros habíamos hablado de 65.000 manzanas afectadas, más o menos 2 millones y algo de quintales afectados, pero conforme avanzó el tiempo llegamos a 82.424 manzanas afectadas para una producción de 4.137.000 quintales. Eso es en pérdida, que incluye la parte de Oriente, los departamentos de San Vicente, que ha sido afectado todo, La Paz y algunos municipios por ejemplo, en Cabañas fue afectado Dolores, Sensunte y Victoria. En Sonsonate fue afectado Acajutla y Sonsonate municipio. En Aguachapán fue afectado San Francisco Menéndez y Jujutla. En Santana Metapán y en Chalatenango Citalá y la Nueva Concepción. Eso hace una pérdida de, ya decíamos, de 4.137.000 quintales en pérdida hasta el día 20. Nosotros hemos hecho estos cálculos hasta el día 20 de julio. No hemos cuantificado de allá para acá. Y hemos dicho pues, que hasta el 20 de julio teníamos una cantidad de 45.380 manzanas en riego en los mismos municipios de la Paracentral y Occidente, porque nosotros consideramos que Oriente es pérdida total. Okay. Los quintales en riego estábamos diciendo que son 2.278.000 quintales en riego. La inversión que ha hecho el productor hasta ese momento era de $302.50 por inversión. Ya se había hecho la primera abonada, la siembra, la limpia y todo eso que se había hecho. Entonces en dólares, digamos en pérdida, llevamos un poco más de 24 millones de dólares los productores y en riesgo estaban 13.700.000 dólares en riesgo. Eso hace un total de pérdidas en dólares de 38.600.000 dólares. Esa es la pérdida que hemos dicho. Hemos dicho que hasta el momento esto se puede considerar como pérdida para el productor. Todavía tenemos tiempo de rescatar la cosecha nacional. Todavía viene la postrera que se siembra a finales de agosto. En agosto se siembra casi para 3 millones y nosotros estamos
planteando que además de eso que estaba pendiente de sembrar, se siembren nuevamente las 127.000 manzanas afectadas, entonces para poder recuperar los 19 millones de quintales. Ok, solo recopilando, Luis, en función de esto, para retomar y poder repetir los números, ¿cuánto es en pérdidas, si le ponemos en dólares, cuánto ha sido las pérdidas en función de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios? Porque me mencionaba que los criterios que han tomado es tanto las pérdidas en manzanas, el deterioro de manzanas, pero también por los quintales en este caso. Y la sumatoria de esos dos criterios, ¿cuánto da ya en dólares la pérdida que ustedes? Nosotros en pérdida hemos considerado 24.993.000 dólares. Ese es en pérdida. Y hemos considerado en riego 13.727.000 dólares. Esa es la dos. Sumados los dos hacen 38.607.000 dólares. Estamos sumando hasta el momento porque las condiciones del 20 de julio para acá no se mejoraron. Entonces consideramos que la gran cantidad de maíz que teníamos en riesgo ya la podemos considerar como pérdidas también. Muy bien, ahora me gustaría escuchar, Raúl, sobre este punto. La postura de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara es, ¿las cifras que ustedes tienen coinciden o por lo menos en particular con las que mencionó Luis en este momento, representante de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios? En el caso de la asociación que usted representa, ¿coinciden en los números? Y en el caso de la zona en particular, ¿estamos hablando solamente maíz o podemos incorporar otras pérdidas en otras expresiones agrícolas? Sí, bueno, en primer lugar, lo que decía Luis es cierto. Los datos están hasta el 20 de julio. Sí. Entonces, del 20 de julio acá ha pasado que las cosas no mejoraron, al contrario, empeoraron, la sequía se mantuvo. De hecho, aunque haya llovido en algunas partes, ya no se recupera nada. La gente ya ensiló su milpa, o sea, ya va para consumo de ganado. Las pérdidas literalmente son del 100%, al menos en la zona de Santa Clara, Apastepeque. La zona norte de San Vicente prácticamente se ha perdido prácticamente todo. Realmente rescatar un 5% sería bastante positivo, decirlo así de esta manera, porque son las zonas que pertenecen a las zonas planas. El resto se cultiva en ladera. Nosotros estuvimos visitando hace 2 semanas cooperativas que lo habían perdido todo en Apastepeque. Cooperativas que vienen siendo de la reforma agraria, surgieron en la reforma agraria con tierras y todo, 400 manzanas. Ver 400 manzanas de cultivos prácticamente que no creció, no se desarrolló la planta, es desalentador porque hacíamos estimaciones, un 70% de la gente recibe remesas del exterior, pero el otro 30%, ¿qué va a pasar con esta gente? Depende de la agricultura. Se levanta todos los días para ir a ver una milpa que prácticamente sabe que no va a recibir producto. Entonces, los datos son desalentadores. O sea, pasar, en un primer momento se había calculado un 50% de pérdidas en el municipio de Santa Clara, Apastepeque, San Vicente, pero los datos andan alrededor de, en la zona norte, un 100% y en la zona baja de San Vicente un 80-90% de pérdida. Ok, Ramiro, en el caso del Foro Agropecuario, entonces también ustedes lo ven como pérdida total y las implicaciones que esto tiene para los productores, ¿cuál es? Lo planteo de esta forma porque Raúl en este momento mencionaba, hay pérdida total para productores en la región y en la franja donde trabaja la Asociación Agropecuaria El Éxito, pero en su caso del Foro Agropecuario y de la información que tiene de cooperativas, de productores, de campesinos, ante un escenario de pérdida total, ¿qué pueden hacer? Es decir, ¿qué se puede hacer en sus casos? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Raúl y Triminio en realidad es una realidad, porque en varias zonas se ha perdido totalmente lo que son las milpas. Sin embargo, hay algunas zonas que son pocas, en la zona de Occidente, por ejemplo. Nosotros tenemos productores en Santa Ana, Aguachapán, igual en la zona del Bajo Lempa, o San Marcos Lempa, Iquilisco, Suchitoto, que esta gente ha perdido, por ejemplo, en la zona de Aguachapán, hay un 50% en la zona de Aguachapán, pero realmente es algo que les va a afectar a nuestros productores siempre.
La zona aquí de Zonas de Quilisco, como sabemos todos, sí, ya han perdido totalmente todo. Y ahí no hay ninguna solución ya para recuperar. Y la verdad es que no ha llovido hasta ahorita. Solo es una tormenta la que ha caído. Creemos que dentro de las soluciones que posiblemente pudieran haber para poder, digamos, apalear un poco la situación, nosotros estamos creyendo que el gobierno va a apoyar a esta gente con otra cantidad de paquetes en esta zona, pero si no llueve también tendríamos el mismo problema, porque si es cierto, la gente de Oriente se recupera muchas veces con la postrera, pero así como están, digamos, los anuncios de que no va a haber mucha lluvia, pues a rato no se va a recuperar parte de esa producción. Pienso que el gobierno necesariamente va a tener que hacer algo urgente, algo de emergencia, porque, no sé, importaciones que son necesarias, aunque sabemos que las importaciones al final van a venir a afectar a la parte que se pueda producir, porque las importaciones vienen saliendo cuando hay la poca cosecha que puede haber aquí, sí, entonces viene entrando. Para cubrir. Ajá, para cubrir. El problema es que los productores que tienen su poquito van a venir a vender sus productos en el momento que también esté barato. Entonces, porque las importaciones son las que vienen a afectar en ese momento. Necesariamente el gobierno tiene que tomar medidas paliativas, porque no son, digamos, absolutas, más que todo en la parte de las importaciones. Pero también nosotros hemos venido como mencionando muchas veces en otras oportunidades la creación, por ejemplo, de reserva estratégica, que nunca se toma en cuenta. Si esa reserva estuviera en el país, o sea, ya se hubiera empezado a crear, no tuviéramos mayores problemas en estos tiempos. También hemos venido pensando en que se le apoya al productor con productos, es decir, para una manzana, por ejemplo, con un paquete más grande, para que la gente pueda tener, digamos, mayores opciones en la producción, pero nunca se toma en cuenta esa parte. Bueno, en función de lo que acaba de mencionar, Ramiro, eso nos permite, Luis, involucrar otra dimensión para el análisis sobre esta situación de los impactos de la sequía en agricultura. Es el rol que puede tener en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya el ministro de Agricultura, y en este espacio, como lo ha reiterado en otras instancias, se subsana a través de la importación, entiendo que es de Estados Unidos y de México, la importación de maíz para efectos del mercado interno y del consumo. Pero la pregunta es, en las condiciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus posibilidades y los recursos que dispone, ¿cómo se puede hacer en función de los productores, de los cooperativistas y las personas que han perdido, como usted ha mencionado, pérdida total de su producción? Sí, nosotros consideramos que el Ministerio de Agricultura está viendo el problema de una mala dimensión, está dimensionando mal el problema. En primer lugar, ellos están planteando que solo son 28.000 manzanas que están afectadas. Si solo son 28.000, entonces eso quiere decir que solo van a dar 28.000 paquetes. Ese es el primer error. El segundo error que consideramos nosotros es la autorización de contingente en este momento. ¿Por qué? Porque el contingente no va a venir ahorita, va a venir cuando salga la cosecha. Y el otro problema es que ellos dicen que el año pasado tuvimos cosecha récord. Nosotros decimos que fueron 19 millones de quintales, ellos dicen que son 22 millones de quintales que hubo una producción. Entonces, si hay 22 millones de quintales, tomándole la palabra a ellos, ahorita hay suficiente maíz para dos cosas: para no autorizar importaciones, y dos, para que no suba el precio. Entonces el Ministerio de Agricultura, en vez de estar preocupado por los consumidores, debería estar preocupado por los productores, que ese es el problema, que el ministro de Agricultura pareciera ser el jefe, el director de la Defensoría del Consumidor, y no pareciera ser el ministro de Agricultura. Pues él debería estar al frente para buscar cómo resolver el problema de los productores, o sea, buscar cómo, en vez de hacer un decreto ejecutivo, quisieron buscar el apoyo en la Asamblea para hacer un decreto legislativo de emergencia nacional o de calamidad nacional para poder resolver la crisis y poder que el gobierno tuviera los fondos suficientes para poder
cubrir los 128.000 paquetes que nosotros estamos diciendo. Hay un asunto, Luis, que ha mencionado y me llama mucho la atención. Luego, tras la pausa, me gustaría que lo ampliemos con Raúl y con Ramiro, pero usted me dice que los datos no coinciden, tanto que dispone la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores de cuántas manzanas han sido afectadas respecto a las que menciona el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué entonces existe esa brecha o esa diferencia respecto a los datos y las estimaciones de las áreas y la extensión de las áreas afectadas? El ministro de Agricultura ha tratado de minimizar los impactos. Desde el 2014 él ingresó como ministro de Agricultura. En el 2014 tuvimos una sequía, 2014-2015. Nosotros manejamos, si podemos proyectar, estas eran ahí lo puede dejar fijo, van a hacer el acercamiento en la cámara 6. Las proyecciones, la parte de arriba era lo que habíamos proyectado. En 2014-2015 habíamos proyectado 20 millones de quintales, en el 2015-2016 22.000 quintales, y en el 2016-2017 20 millones de quintales, 2017-2018 19 millones. ¿Cómo fue la producción en la realidad? En el 2014-2015 tuvimos una pérdida de 8 millones de quintales por la sequía que se manejaba. Al inicio el ministro decía que era menos. Al final cuando salió la cosecha reconoció que estos datos estaban correctos. En el 2015-2016 fue la misma. Él comienza a decir, estos son los datos oficiales, esto es la pérdida, pero al final se adapta a los datos que nosotros venimos manejando. ¿Por qué? Porque él se estanca en el seguimiento el primer reporte, con eso se va para todo el año. Pero se asume que es la misma muestra, entonces, digamos, el Ministerio de Agricultura y ustedes tienen la misma muestra para los datos. Lo que pasa es que nosotros le vamos dando seguimiento, o sea, le vamos dando seguimiento. Hoy decíamos, iniciamos con 65.000 manzanas solo en Oriente. Después empezamos a ver que la sequía no estaba afectando solo Oriente, sino que se iba extendiendo para San Vicente y para La Paz. Entonces nosotros íbamos sumando todos esos datos. El Ministerio de Agricultura no hace eso. Con el primer dato él se queda y lo mantiene durante todo el año. Entonces al final él plantea que es para que no incrementen los precios al consumidor, pero al final siguen incrementándose. Pues ahorita, por ejemplo, el precio del maíz en Oriente anda entre 25 y 30 dólares. Y hemos dicho nosotros reiteradas veces que no hay justificación para que el precio del maíz suba en este momento, porque tenemos la cosecha nacional. Muy bien, hay un asunto acá, Raúl, que menciona Luis, es en función de los datos y la referencia. Insiste que los datos que tiene la Cámara Salvadoreña es por el seguimiento y el monitoreo que hacen, a diferencia del Ministerio de Agricultura, que se queda con un dato fijo, un dato base, y no lleva ese seguimiento. En el caso, usted coincide con ese posicionamiento, y lo voy a plantear de esta manera, porque es necesario tener precisión en este tipo de datos, porque no solo estamos hablando de extensiones de manzanas o de quintales, estamos hablando de familias, de cooperativistas, de campesinos que hicieron una inversión y por los efectos de la sequía lo han perdido todo. Entonces, ¿por qué es necesario tener claridad de estos datos, las zonas en particular, y en función de eso tomar decisiones ante la emergencia? Sí. Bueno, en primer lugar, es bastante importante que se manejen las cifras exactas o las cifras que más se apeguen a la realidad, por la primera razón. En este caso no solamente está involucrado, y lo discutíamos temprano esto, no solamente están involucrados los agricultores, estamos involucrados administrativos de cooperativas, está directamente la población por el incremento en el precio del maíz, va a subir el precio de las tortillas, por ende, los transportistas, la gente que desgrana, o sea, hay un conjunto de la población que se dedica a esta actividad que no va a recibir ingresos, o sea, por lo menos para esta parte de la primera. El caso es de que siento que en cuanto a los datos, pareciera ser que este país está tan polarizado que no se puede ver las cosas con otra lupa que no sea la lupa política. Pareciera ser de que ser honestos con la gente, ser honestos con la población, de decirles, miren, realmente se ha perdido un 80%, se ha perdido un 90%. Pareciera ser que el único indicador que debe de prevalecer es aquel que tiene que ver con fines políticos.
¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, mucha de la gente que está en las instituciones de gobierno no está haciendo su trabajo. Va un extensionista, ve lo que es una parte de un cultivo, desde que ve la planta que todavía está en pie, dice, bueno, aún esta planta todavía está en riesgo, este cultivo todavía está en riesgo. Pero realmente la gente que es la dueña de esa parcela sabe que de ahí no va a sacar nada, tiene que ensilar el producto para consumo de ganado. El detalle es de que lo que decía Luis es cierto, pareciera ser de que manejamos dos realidades. El ministerio sabe de esta realidad, da unas cifras que no son ciertas, pero es para no elevar los niveles de especulación de precio en el mercado. Pero realmente al momento de estar diciendo una cosa y estar autorizando contingentes, ellos mismos se están contradiciendo. Entonces deberían de ser sinceros con la población, debería decretarse un estado de emergencia para que se tomen las medidas necesarias, oportunas, en el tiempo que debe de ser, porque el detalle es de que aún hasta no hacer nada es estar abonando a lo mismo. Es como que si alguien se esté ahogando y diga, no, todavía aguanta un poco más, y no le da la mano para poderlo sacar a tiempo. El detalle es de que el sector se está ahogando, literalmente se está ahogando. El sector agropecuario en el país viene siendo afectado sequía tras sequía y mucha gente lo viene perdiendo todo, literalmente. Entonces, para efectos de esto, para mí debería de haber una mayor sinceridad de parte del ministerio, más que todo el ministro de Agricultura, de presentar datos y cifras reales en cuanto a las pérdidas que se están teniendo. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que tengamos las valoraciones finales sobre esto y qué se puede hacer ante estas circunstancias y esta emergencia. Regresamos. Muy bien, nos encontramos en el tramo final de la entrevista que tenemos en República, en la segunda entrevista de esta emisión de República sobre los impactos de la sequía en la agricultura nacional. Están conmigo Luis Treminio de Campo, Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara y Ramiro Enríquez del Foro Agropecuario. Ramiro, nos habíamos quedado pendientes con su apreciación y lo platicábamos antes de entrar al aire. Esto tiene una afectación también en la economía familiar y desde la perspectiva de ustedes como productores y trabajadores agropecuarios, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en la economía familiar esta afectación de la sequía en el maíz? Uno de los primeros aspectos que la gente dirá es que aumentan los precios, pero también ¿qué implicaciones tiene esta situación? Pues no solo aumentan los precios en este caso, sino que va a aumentar la crisis en la comida, es decir, los alimentos para la gente va a estar más crítica. Y nosotros, bueno, no solo para la familia que produce y que ha perdido, sino para toda la población en general. Porque los que producimos en el campo somos los que producimos comida para traer a la ciudad, ¿verdad? Y si bien es cierto, las industrias que producen harina para hacer tortillas, pues están produciendo harina, aunque sea de otro maíz traído de otro país. Pero no es igual que comer tortilla de maíz, totalmente. Entonces eso para la gente del campo es una pérdida totalmente fuerte, porque no solo está obteniendo, digamos, o invirtiendo lo que es el paquete que le da el gobierno, sino que hace una inversión más fuerte en una manzana. Es decir, el gobierno sabemos que da un quintal de fertilizante y da 22 libras de maíz. Pero la inversión que la gente hace en el campo para hacer una manzana, que anda por un costo de unos 700, 800 dólares. Por una manzana. Ajá. ¿Verdad? Y para que en este momento, bueno, los que podríamos sacar que unos 10 quintales por lo menos puede salir para la comida, pero los que han perdido totalmente todo, que es la mayoría, realmente es una inversión bastante, o una pérdida bastante fuerte la que estaría obteniendo. Otro de los asuntos aquí, por ejemplo, Raúl, y luego escucho a Luis sobre esto, es la ministra de Medio Ambiente estuvo acá semanas atrás, pero también lo ha mencionado, el escenario del cambio climático afecta a la agricultura, afecta obviamente a la vida de las personas, pero en el campo y en la agricultura es una de las maneras bastante visibles. También cómo se puede trabajar desde la perspectiva de productores, de asociaciones agropecuarias ante esta situación, que es, y como se ha mencionado, el último trimestre del año también va a ser afectado por fenómenos climatológicos. Entonces, ¿qué se puede hacer ante algo que va a estar ahí, que va a tener un impacto fuerte en el trabajo agrícola? Bueno, en una de las cosas que coincidimos con la ministra de Medio Ambiente es de que el cambio climático totalmente está afectando. El fenómeno del Niño cada vez se intensifica más en las estaciones del año donde tiene presencia
El fenómeno de la niña, cuando suele venir, también viene con época de lluvia con mayor frecuencia. Sí. Pareciera ser de que a lo largo del tiempo, si vemos el historial de cómo ha sido el comportamiento del cambio climático desde que se ha considerado como tal, veamos el ejemplo de lo que era Usulután, el granero de la República. Hace 15 años era considerado aún el granero de la República. Hoy en día es prácticamente un escenario desértico, ¿verdad?, respecto al tema de la producción agropecuaria. Entonces, respecto a lo que se puede hacer, nosotros hemos venido insistiendo en el tema de la creación de la reserva estratégica, en cuanto también a la implementación, la creación y la implementación de la política nacional agropecuaria, que esté conformada principalmente por gremiales de productores, no solamente con gente con tinte político, sino de la sociedad civil, que ha participado activamente en beneficio y velar que por lo menos la voz del productor se logra escuchar en estos espacios, porque pareciera ser que muchas veces no tenemos representación de parte de las instituciones. El detalle es de que los datos son reales, como le decíamos, lo que decía Ramiro, es mucha la gente que está siendo afectada en torno al tema de la sequía. No solamente son los agricultores, también los vendedores de insumos, todos los índices se les han caído, los índices de venta, transportistas, lo que hablábamos, las desgranadoras, las tortilleras, tienen que hacer las tortillas más pequeñas o van a venderlas más caras. Entonces, en cuanto a lo que se debería de hacer, pues nosotros le apostamos a eso, la creación de la política y la implementación de la política nacional agropecuaria y lo de la reserva estratégica, porque evitaríamos el tema de las especulaciones. No andaría la Defensoría del Consumidor como lo está haciendo ahorita, que va a la plaza, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el precio del maíz usted lo piensa vender tan caro al agricultor? Entonces, y yo hablo con algunos amigos que son comerciantes y me dicen, bueno, si a nosotros un favor nos vienen a hacer, porque nosotros le compramos barato al agricultor y nosotros siempre lo terminamos vendiendo caro. Realmente a quienes le deberían de preguntar sobre el precio es a las tortilleras. ¿Quién le está vendiendo caro el maíz? Porque no son ellas. Ellas no tienen la capacidad de embodegarlo y estarlo destinando al consumo diario todos los días, ¿verdad? Ellos no tienen esa capacidad, ellos están comprando su consumo diario a personas que se dedican a esto, que son los intermediarios. Me quedan un par de minutos, Luis, pero Raúl mencionaba algo interesante en este proceso de cadena productiva del maíz y cómo, bueno, desde su siembra y llega luego hasta hacerse las tortillas que consumimos todos y todas en este país, hay intermediarios que también especulan en este proceso, es decir, el posicionamiento que puede tener Campos sobre este aspecto en particular y también otro elemento, cómo está en el caso de los campesinos y campesinas que lo hacen la producción a título individual, a título familiar, que no necesariamente están agremiados, pero también se ven impactados por esto. Estos dos puntos me gustaría tener su reacción final. Fíjese que nosotros hemos propuesto desde el año 2008 que es necesaria la creación de la Política Nacional Agropecuaria para fijar el rumbo estratégico de la agricultura. Aquí no lo tenemos. Aquí la agricultura se maneja al criterio del ministro. Si al ministro se le ocurre quitar un programa, lo quita y ya se va. Entonces, ¿qué debe incluir la política nacional? Hemos dicho que la creación de un fondo especial para los productores de subsistencia, o sea, los productores de cereales. Hay un anteproyecto que lo presentamos en el 2014 a la Asamblea Legislativa de la creación del fondo. Sigue durmiendo el sueño de lo justo en la Asamblea. Hemos dicho lo importante de la creación de la reserva estratégica para evitar las especulaciones. Hemos dicho la necesidad del uso de la tecnología para el cambio climático. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no estamos utilizando adecuadamente la tecnología. ¿Por qué? Porque la ministra de Medio Ambiente en el mes de mayo dijo que este invierno iba a ser excelente, iba a ser uno de los mejores inviernos. Un mes después le está dando la sequía, entonces ahora lo está diciendo, los va a afectar el Niño. Ojalá se equivoque también en esa situación y que el invierno se vuelva a normalizar. Entonces estamos utilizando mal la tecnología, estamos haciendo proyecciones a muy corto
tiempo, o sea, el Ministerio del Medio Ambiente está haciendo proyecciones a muy corto tiempo de la situación climática y eso afecta a la producción. Hemos dicho la necesidad de la biotecnología, hemos hablado que al CENTA se le debería dar las herramientas para lo que fue creado, no se está dando el seguimiento adecuado al CENTA. Quiero darle las gracias por haberme acompañado y espero que nos volvamos a encontrar para seguir hablando de este tema y las implicaciones. Bueno, aparecieron varios aspectos sobre la mesa que es necesario discutir y que sea parte de conocimiento de la audiencia de República sobre la agrotecnología, proyecciones, estimación de datos y el trabajo en conjunto también en función del cambio climático y los impactos que esto tiene. Gracias, Luis, por haberme acompañado. Gracias, Raúl. Gracias, Ramiro. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado en la segunda parte de República y a usted, amigos y amigas, será hasta mañana 6:30.